Bueno, jóvenes, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer el tema de notación científica. Bueno, comencemos. ¿Qué es la notación científica? Es una forma de escritura exponencial que se utiliza para escribir o representar cantidades demasiado grandes o cantidades pequeñas de forma abreviada. Veamos, aquí tenemos una cantidad grandísima, 300 millones, que es la velocidad de la luz. Aquí tenemos una cantidad pequeñísima, que es un número decimal. Ya. Podemos observar que esta cantidad está representada de forma exponencial, es decir, en forma de notación científica. Ya. Para comenzar, primero tenemos que conocer de qué partes está compuesto un número en notación científica. Como podemos ver aquí, 3 por 10 elevado a la 8. Tenemos las partes. El 3 que observan acá es el primer factor. Por 10 es el segundo factor. Y elevado a la 8 es el exponente. Ya. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. El primer factor, que es 3, siempre tiene que ser un número mayor a 1 y menor a 10. Y el segundo factor es una potencia de 10. Y el 8 es exponente. ¿Ya? Entonces, esto es un número exponencial en base de 10. Bueno, existen reglamentos y normas para poder escribir y representar un número cualquiera, ya sea grande o demasiado pequeño, en notación científica. Existen dos casos, los cuales son: primer caso. El primer caso nos dice, si el número es mayor a 1, aquí tenemos un número mayor a 1, la coma recorre a la izquierda, y el exponente es positivo. Ya. Veamos el siguiente ejemplo. 1000 millones, 300 millones metros sobre segundo. Ya. Pero el problema es que no se observa ninguna coma en una cantidad grande o en cualquier cantidad que es entero. Por ejemplo, tenemos aquí 50 bolivianos, por decir. ¿Ya? Para todos de 50 bolivianos. ¿Qué pasa si yo le coloco el aumento aquí? ¿Será 500 bolivianos? Sigue siendo 50. El cero no tiene valor. Por eso es que no se anota en una cantidad grande la coma. Se sobreentiende que está al último. Es decir, que está aquí. Se supone que está aquí. Entonces, si el número es mayor a 1, la coma recorre a la izquierda. Ha recorrido a la izquierda. Y el exponente es positivo. Igual al número de espacios que recorre la coma. Ya, está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios recorridos. Entonces, anotamos 3 por 10 elevado a 8. El exponente positivo. Ya. Pasamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos un número decimal. Es un número pequeñísimo. Ya. ¿Qué dice? El segundo caso. Se trata de un número pequeño. Segundo caso. Dice, si el número es menor a 1, la coma decimal tiene que recorrer a la derecha.
y el exponente es negativo. Exponente negativo igual al número de espacios que se coge la coma. Entonces, controlemos. La coma está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espacios. Entonces, 2,4 por 10 elevado a la menos 14. El exponente es negativo. Ya. Algunas dudas, tal vez. ¿Por qué no has recorrido hasta aquí? Hasta ahí. Y este iba a ser 15. ¿Por qué? Porque dice bien claro la norma que el primer factor debe ser un número mayor a 1 y menor a 10. Es por eso que hasta aquí. Se tiene que respetar eso, por favor. Tengamos en cuenta a futuro, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Bueno, continuando con la unidad 1, vamos a conocer ahora el tema del redondeo de un número. ¿En qué consiste el redondeo? Son operaciones que se desarrollan para eliminar las cifras de un número decimal, aplicando tres casos o reglas que vamos a conocer. Primer caso, si el número a eliminar es mayor a 5, el dígito anterior aumenta en una unidad. Aquí tenemos un número decimal, 6,348. Aquí tenemos 20,377. Nos pide redondear con dos decimales. Cuando nos pide con 2, obviamente el tercero es el que vamos a eliminar. Si nos pide con 1, el 2. Con 3, el 4. ¿Ya? Entonces no dudemos de eso. Aquí está con 3 decimales. Nos pide con 2, entonces el tercero vamos a eliminar, que es el 8. Aquí el 7. Ya. 8 y 7 son números mayores a 5. Por lo tanto, el dígito anterior, que es 4 y 7, van a aumentar en una unidad. Entonces, la nueva cifra o valor llegaría a ser 6,35. El 4 aumenta más 1 y se convirtió en 5. Aquí, 20,38. De esa manera. Ahora pasamos a conocer el segundo caso. Dice lo siguiente: si el número a eliminar es menor a 5, el dígito anterior permanece invariable. ¿Qué significa esto? Que no va a cambiar. Veamos los dos ejemplos. Redondear con un decimal. Ya les dije anteriormente, si es con un decimal, el segundo tiene que eliminar 1, 2, esto. 1, 2, esto. En eso no dudemos. ¿Ya? 1 y 4 son números menores a 5. Por lo tanto, el dígito anterior no varía, se mantiene. Entonces, vendría a ser 5,3. Y aquí, 2,5. Finalmente, vamos a conocer el tercer caso, que se subdivide en dos. Si el número a eliminar es igual a 5, pero el dígito anterior, si es par, no varía. Y si es impar, aumenta más 1. Comprobemos. Redondear con dos decimales. ¿Cuántos decimales tiene? 1, 2, 3. Entonces el tercero se elimina. Con dos decimales. Si es el 2, el tercero. Comprobamos. En el primer ejemplo, el anterior número es 3. Es impar. ¿Qué nos dice? Que aumenta en 1. Entonces se convierte en 4. Va a ser 5,
4,34. De esa manera. Pasamos al segundo ejemplo. El 5 se elimina, el anterior es 4, que es par. No varía, se mantiene. Entonces, llegaría a ser 3,24 décimos. Entonces, de esa manera, jóvenes, tenemos que ir trabajando con otros cuadernillos para ingresar a la otra unidad. Gracias. Bueno, continuando con la unidad 1, ahora vamos a conocer las operaciones con números en notación científica. Vamos a empezar con número 1, la suma y resta. La suma y resta se dan dos casos. Como inciso A tenemos potencia de 10 con los mismos exponentes. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos cuatro cifras que tienen una potencia de 10 elevado al mismo exponente, como vemos 3, 3, 3. Ya, en este caso se suman los primeros factores, el que está coloreado con celeste son los primeros factores, se suman normalmente. Luego se copia la potencia de 10 con el mismo exponente y procedemos a su desarrollo. Eso es en cuanto a la suma de potencias de 10 con el mismo exponente. Ahora vamos a pasar al caso B. Bueno, tenemos el caso B, potencias de 10 con diferentes exponentes. Ya, vamos a ver la siguiente operación. Podemos observar aquí que las diferentes cifras tienen exponentes diferentes, como ser 4, 3, 4 y 5. Ya. No podemos sumar directamente, como en el anterior caso. Lo que tenemos que hacer acá es que los exponentes debemos igualar a un solo. ¿A cuál? Al mayor, que es el 5. Entonces, el 4, el 3, el 4 tenemos que igualar al 5 y recién podemos proceder. Para lograr la igualación, ¿qué se hace? Debemos de recoger la coma al lado izquierdo, las posiciones que faltan. Ya, el primero está elevado a la cuarta. ¿Cuántas posiciones faltan para 5? Falta 1. Está aquí. Aquí. Observa, ¿no ve? El puntero está aquí. Está en 4. Falta 1. 5 se corre. Ahí está. No hay más números. Se aumenta 0. El segundo. Está 3. Faltan 2 posiciones. 3, 4, 5. Entonces, observamos. De aquí. 3, 4, 5. De esa manera se procede a la igualación. Ahora, seguidamente, se procede a la suma de los primeros factores, como en el caso anterior. Ahí está, los primeros factores. Y la potencia de 10 se copia con su respectivo exponente, que es 5, que acabamos de igualar. Y procedemos a la resolución 7,21 por 10 a la quinta. Bueno, ahora vamos a conocer la multiplicación. Pasando a la multiplicación. Ya, cuando se multiplican dos o más tres cantidades, lo primero que se hace es multiplicar los primeros factores. Como vemos aquí, tres factores. El primer factor. Y los exponentes se hace una suma algebraica, o sea, se suma, se respetan los signos. Entonces vamos a hacer la multiplicación de los tres primeros factores. Ahí está, como vemos. Luego se copia la potencia de 10 y los exponentes se copia con sus respectivos signos, realizando una suma algebraica. Ahí está, se respetan los signos. Y procedemos a desarrollar la multiplicación con su potencia de 10 y realizamos la suma. Aquí, por ejemplo, 5 más 3, 8 menos 4, 4. Ahí veremos. Ahí está. 18,59 por 10 a la cuarta. Ya, ahora sí, vamos a pasar a conocer la división. Aguarden un momentito. Bueno, pasando a la división, ¿qué nos dice? Aquí tenemos
una división, una fracción, en otras palabras. Tenemos los primeros factores, que es 8,6 y 5,2. ¿Qué se hace? Los primeros factores se divide como es costumbre, normal. Ahí está, 8,6 dividido entre 5,6. Ahora se copia la potencia de 10. Ahora, ¿qué pasa con los exponentes? Mucho ojo. El exponente del numerador se copia, menos 7. El exponente del denominador sube arriba, cambiado su signo. Tendrá que subir con más 2, de esta manera. Está. Menos 7 más 2. Y proseguimos con su desarrollo. 8,6 entre 5,2, 1,65 por 10, menos 7 más 2, menos 5, signo del mayor, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a conocer otras operaciones que son necesarias que conozcamos. Como número 4 tenemos operaciones con radicación. Ahí vemos un ejemplo que es raíz cuadrada de 81 por 10 a la sexta. Ya, ¿cómo se procede? Se saca la raíz cuadrada de 81. Luego el exponente de 10 la base de 10 con su exponente, se logra dividir el exponente 6 entre su índice de la raíz, que es 2. 6 dividido entre 2 sería. Entonces, sacamos la raíz de 81, que sería raíz cuadrada de 9, ¿no es cierto? Se copia ahora la base de 10. Luego los exponentes se dividen 6 entre 2. Tendríamos 9 por 10 elevado a la tercera. 6 entre 2, 3, ¿no es cierto? De esa manera se realizan las operaciones con radicación. Vamos a observar un ejemplo más con una raíz cúbica. Ahí tenemos la raíz cúbica de 27 por 10 a la sexta. Ya sabemos, tenemos que sacar la raíz cúbica del 27, el primer factor, luego este exponente 6, dividimos entre 3, que sería 2, ¿no es cierto? Entonces, raíz cúbica de 27, 3. Se copia la base de 10 y los exponentes se dividen. 6 entre 3, que sería 3 por 10 al cuadrado. Ahí está, 3 por 10 al cuadrado. Bueno, jóvenes, finalizando, vamos a conocer lo que es la potenciación. Ahí podemos observar claramente un número en base de 10 elevado a la potencia cuadrada, el cual es 9 por 10 al cubo elevado al cuadrado. Para desarrollar este tipo de operaciones, observamos el primer factor, que es 9. El 9 elevamos al cuadrado. Y de la misma manera, la base de 10 copiamos. Y más la multiplicación de los dos exponentes, el 3 y el 2. De esta manera. Y procedemos a desarrollar. 9 al cuadrado, 81. Por 10. Los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. Y como podemos ver, el primer factor, que es 81, debe ser un número mayor a 1 y menor a 10. 81 es mayor a 1, sí. Menor a 10, no. Por lo tanto, debemos de recorrer la coma un espacio. Está al final. Entonces se corre, quedaría 8,1 por 10 a la séptima sería. ¿No es cierto? 8,1 por 10 a la séptima. Eso sería en cuanto a las operaciones en notación científica. Bueno, les deseo, jóvenes, toda la suerte en el desarrollo de las prácticas. Cualquier duda, consulta, por favor, háganlo. Ya, no duden. Bueno, jóvenes, finalizando con la unidad 1, hoy vamos a hablar con lo que es respecto a las mediciones. Es decir, que al resultado de las mediciones directas o indirectas que realizamos a diario en nuestra vida real, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí un instrumento que vamos a hacer una medida directa.
Recordándoles, medir es comparar la unidad patrón con el objeto de estudio. Aproximadamente 15 y unos milímetros más, ¿no es cierto? Aquí está anotado. Ya. En física o en química, en las medidas que realizamos de manera directa con instrumentos o indirecta mediante fórmulas, ecuaciones, el resultado final siempre se nos presenta con números decimales, es decir, que un número entero y cifras decimales, que nos tiene un poco inseguros o susceptibles por el resultado real o verídico. Entonces, vamos a conocer en esta unidad las cifras significativas. Se llaman cifras significativas de una medición a la cantidad de dígitos conocidos con precisión, es decir, a los dígitos seguros y los dígitos dudosos, que serían los decimales. Por ejemplo, hemos hecho la medición, aquí tenemos un ejemplo, nos da 15,3. Los dígitos seguros son 1 y 5, que es 15, es un entero, y el dígito dudoso sería 3, pero si observamos bien, no es exactamente 15 y 3, de 3 un poquito más, o sea que nos trae duda. Para poder salir de las dudas, tendríamos que utilizar un instrumento con más precisión que este flexómetro. Este flexómetro está graduado en milímetros, ese es lo mínimo, pero otros instrumentos de medición como el calibrador, el vernier, están en décimas, en centésimas, en milésimas, entonces nos podría precisar una exactitud. Entonces, por la teoría de errores, las grandes industrias tecnológicas de fabricación y los grandes institutos de ingeniería suelen representar esta medida de esta manera, por la teoría de errores. 15,3 más menos 0,1 centímetros. Es decir, 0,1 es la tolerancia de un milímetro, 0,1 es de un milímetro. Es decir, que esta medida puede estar entre 15,2 a 15,4 centímetros. Entonces, ¿qué nos representa esto? Esto es lo que nos representa al dígito dudoso. Con el dígito seguro no tenemos problemas, es un número entero, ¿ya? Entonces no está por demás conocer algunas reglas, algunas normas de cómo lograr identificar cuál es una cifra significativa y cuál no. Entonces, conoceremos. Primero, nos dice, todos los números diferentes a 0 son cifras significativas. 348 es diferente a 0. Tiene 3 cifras significativas. 19 tiene 2 cifras significativas. Segundo, los ceros ubicados entre dos dígitos son cifras significativas. Es decir, si este es 1, al medio hay 0, y este es 2, sería 129. Entonces, 305 tiene 3 cifras significativas. El 0 se encuentra entre dos números. Aquí, 7004. Los dos ceros se encuentran entre 7 y 4. Entonces, hay 4 cifras significativas. Pasando al tercer caso, tomar en cuenta, por favor, izquierdo, derecho, ¿ok? Tercero, los ceros a la izquierda
izquierda del primer dígito diferente a 0 no son significativas. Observemos la primera cifra. Vamos a ubicar primero el primer dígito diferente a 0. Aquí está, 3. Este 3 es el primer dígito diferente a 0. Los demás dígitos que son ceros que están a la izquierda no son significativos. Por lo tanto, esta cifra solo tiene 3 y 4, dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Aquí, 5 es el primero. 2, 3. Y los que están a la izquierda del primer dígito diferente a 0 no son. Entonces tiene 3 cifras significativas. Pasando a la cuarta regla. Todos los números a la derecha del primer número diferente a 0 son cifras significativas. ¿Cuál es el primer número? 2. Los demás están a la derecha, sí, son significativos. 2, 3, 4. Tiene 4 cifras significativas. La primera cifra significativa, 4. Los que están a la derecha, esto, 5 y 0. 1, 2, 3, 4. Estos no. 4 cifras significativas. Y pasando a la última regla o norma, dice: números que no tienen punto decimal, con uno o más ceros al final, pueden ser o no significativas. Aclarando este caso, 8000 es un número grandísimo, es un número entero. El primer número es 8 y a la derecha 3, pero volviendo al cuarto caso. Si el primer número es diferente a 0 los demás, para mí esto tiene 4 cifras significativas. Pero dice que para saber si estos ceros o cuántos ceros son significativos o no son significativos, debemos expresar en notación científica. Aquí está. Aquí está la coma. 1, 2, 3. 8 por 10 a la tercera. Aquí. 8,0 por 10 a la tercera. 8,00 por 10 a la tercera. 8,00 por 10 a la tercera. Entonces, los primeros factores solo debemos contar o prevalecer como cifras significativas. Aquí hay 1, una cifra significativa. Aquí 1, 2, dos cifras significativas. Aquí 1, 2, 3, tres cifras significativas. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Si los primeros factores multiplicamos por la potencia de 10 y elevado a su potencia, nos va a dar 8000, ¿ya? Entonces, jóvenes, esto es todo en cuanto a la unidad 1. Les deseo toda la suerte en la ejecución de sus trabajos prácticos. Por favor, les invito a que me escriban a mi canal de YouTube, hagan preguntas, hagan consultas. Con mucho gusto les estaré enviando pequeños videos tutoriales. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta la próxima.